primero del capítulo 1, elementos básicos de la estadística. Y dentro de esos elementos vamos a ver lo que es la unidad estadística. Dice que es el elemento o unidad mínima de la cual se va a investigar una cierta característica. La población será, en este caso, el conjunto de unidades de estudio o elementos a investigar que puede ser finita o infinita. Ya casi explicamos todo eso, solamente estoy definiéndolo primeramente. La característica es lo que se desea investigar, la característica a investigar, y la observación o las observaciones son las anotaciones registradas sobre la característica deseada al ser medida en una unidad estadística. Ok, entonces veamos un ejemplo para entenderlo bien. Okay, dice que un investigador de la UNED desea verificar el rendimiento de los estudiantes del Centro Universitario de Palmares en el primer cuatrimestre del año 2019. Para ello, realiza una clasificación del promedio ponderado en bajo, cuando es menos de 5, medio, cuando es de 5 a 7,5, y alto, cuando es más de 7,5. Entonces, la unidad va a ser el estudiante de la UNED, del Centro Universitario de Palmares, en el primer cuatrimestre del 2019. La unidad es el elemento más pequeño a investigar, o el elemento fundamental a investigar. Tiene que delimitarse de dónde y cuándo es, porque han pasado por la UNED muchos estudiantes, hay muchas sedes, y no podemos obviar que es nada más el estudiante de la UNED. Tenemos que especificarlo porque es en el CEU de Palmares, no es en ningún otro, y es en el 2019, que la población del 2019 no es exactamente que la del 2020, ¿verdad? O la de cualquier otro año. Entonces, se redacta en singular con todas las especificaciones del caso. Si sé el lugar de donde me indica, y si sé la fecha o el año o el mes o el cuatrimestre, se indica todo, se delimita de esa forma. Y la población va a ser lo mismo pero en plural, porque contiene a todos los elementos o unidades de estudio. Serían los estudiantes de la UNED del Centro Universitario de Palmares en el primer cuatrimestre del año 2019. Entonces es como un juego ahí gramatical. La unidad la redactamos en singular y la población en plural y bien delimitado. Después la característica, en este caso es el rendimiento académico. Queremos medir su rendimiento académico. ¿Y cuáles son las observaciones? Lo que me va a revelar el estudiante al que yo investigue. Me va a revelar que el rendimiento es bajo, es medio o es alto. No me va a revelar ninguna otra cosa, ¿verdad? Me revela alguno de estos tres, que es bajo, que es medio o que es alto. Esas serían las anotaciones respectivas a la característica. Recuerden, si tienen dudas, me van indicando. Ahí levantan la mano. Ok, continuamos. Vamos a hablar de la muestra. La muestra dice que es un subconjunto de la población con la que se va a realizar la investigación por factibilidad de tiempo y recursos y de que se espera que los resultados sean muy similares a los que le proporcionaría la población. Entonces, una muestra en realidad es un pequeño conjunto de la población que se va a tomar para hacer la investigación, porque a veces tomar toda la población sería demasiado costoso, difícil de realizar o casi que imposible. Entonces se va a tratar de escoger una muestra que represente a la población, una pequeña muestra. Más o menos el mismo texto menciona que cuando uno va a hacerse un análisis para ver cómo está de salud, le hacen una muestra de sangre. Esa muestra en realidad no es toda la sangre, es un poco de la sangre que va a revelar cómo es que está usted en cuanto a su salud. No nos pueden quitar toda la sangre, evidentemente. Entonces toman una muestra que representa en realidad a toda la sangre. Ahora, la idea de las muestras en estadística es que escojamos lo más representativo para que ese resultado obtenido sea
casi exactamente igual que el de la población. Y por ahí es importante considerar lo siguiente, que las muestras pueden ser de tres tipos, ¿verdad? Aquí vamos. Este es un mapa conceptual que elaboré con una aplicación que espero que ahora al final podamos ver un poco de cómo se elaboran, ya que ustedes tienen que elaborar uno como este. Las muestras pueden ser de tres tipos. Puede ser aleatoria, donde los elementos todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. El único inconveniente que tiene es que puede no ser representativa de la población y genera errores de muestreo medibles. Esos errores de muestreo medibles es que podemos resolver ese tipo de problemas buscando una forma mejor de hacer la escogencia. Podría ser también intencional, en la que se ocupa de un juicio de un experto para poder realizar ese tipo de escogencia, un experto que maneje más o menos las zonas o la población y sepa cómo orientarnos para escoger algo representativo. Y tiene como inconveniente que genera sesgos de selección no medibles. Un experto puede darnos una idea de cómo hacer la escogencia, pero tal vez inconscientemente escoge más cierto tipo de características de una determinada población, lo cual va a hacer que esa muestra tenga un sesgo, tenga algo que inconscientemente el investigador o el experto está escogiendo sin darse cuenta. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces necesitan escribir ciertos números para cierta actividad y uno empieza a repetir los números, como que copia casi los mismos números. Uno a veces tiene un chip que lo hace repetir los procesos y que debido a eso podría generarse este error de selección. El texto menciona que, por ejemplo, si estamos investigando sobre el Internet en las casas, puede ser que el investigador o el experto escoja solo las casas que estén en las esquinas, y no porque quiere ni porque lo hace, ni lo hace conscientemente, pero sí eso puede generar algún tipo de error de selección, ¿verdad? Tal vez eso no da representatividad. Y puede ser también una muestra escogida por conveniencia que obedece en realidad a una cuestión de conveniencia, ¿verdad? Una cuestión de facilidad o lo que le conviene al investigador. Esto se suele tener de inconveniente y que no va a ser representativa a la población. Y por conveniencia, porque no tengo más opción, voy a la universidad, a la UNED en la sede de Palmares, en el CEU de Palmares, y escojo, no sé, las 300 personas que llegaron ese día o todos los que llegaron ese día. Entonces, por conveniencia me sirve a mí, pero que eso represente a la población, no necesariamente, ¿verdad? Ahora, hay algunas muestras escogidas por conveniencia que funcionan dependiendo del estudio. Si es un estudio que tiene que ver con cuestiones psicológicas, donde necesito cierta patología, entonces sí me serviría a conveniencia escoger ciertos elementos que ya yo sé que tienen esa patología. Entonces, más o menos por ahí la muestra, como vimos, es un subconjunto de la población con el que se realiza la investigación para minimizar el gasto de recursos y para minimizar el tiempo, ¿verdad? Que no sea tanto el tiempo que se dedique, y la escogencia puede ser aleatoria, intencional o por conveniencia. Vamos a ver ejemplos de esto. Que seguimos igual con el ejemplo del investigador de la UNED que desea verificar el rendimiento de los estudiantes del CEU de Palmares en el primer cuatrimestre del 2019. Para este estudio, el investigador va a tomar una muestra de 300 estudiantes. Entonces, la muestra aleatoria se escoge al azar de una lista con los nombres de todos los estudiantes que matricularon ese cuatrimestre. Entonces se le da la oportunidad a todos de ser escogidos, se usa una tómbola o se usa
una aplicación en la web que se llama generador de números aleatorios y que me va a ayudar a escoger esos números aleatorios como un bingo, como una rifa, ¿verdad? Después sería la intencional, como el investigador dice que es un conocedor de la sede, toma los 300 personas bajo ciertos parámetros según los cursos. Él sabe más o menos cómo se comporta la gente que asiste a ese CU, que algunos son de San Ramón, otros son de Palmares, Naranjo, Zarcero, y escoge de alguna forma distribuyéndolo a su juicio de experto para poder escogerlo de la mejor forma, ¿verdad? Pero ahí hay, como lo mencioné antes, un juicio de un experto funcionando para poder hacer la escogencia. Y muestra por conveniencia, podría ser que el investigador escoja a los 300 personas que lleguen a realizar trámites al centro ese día, ¿verdad? Esa sería una de las formas por conveniencia. Okay. Si no hay dudas, continúo. Vamos a hablar de las variables. En este caso, cuando se mide una característica en una unidad de estudio, ella toma un valor para cada unidad de estudio, que pueden variar de una unidad a otra, pero que poseen algunas similitudes. A ello le llamamos variable, que es una característica que al ser medida toma valores distintos, pero similares. Como si yo en este momento les preguntara la edad, puede que las edades de todos sean distintas, pero puede que algunos de ustedes tengan la misma edad. Hay discrepancias o diferencias y hay similitudes en edad. Eso es lo que podemos denominar una variable, que tenga tanto similitudes como diferencias a la hora de recaudar las respuestas. Y las variables pueden ser cualitativas, o sea, de atributos o cualidades. También pueden ser cuantitativas, que ya tienen que ver con números, con cantidades. Estas cuantitativas pueden ser discretas. Estas discretas son las que toman valores aislados en un intervalo. Imagínense que tengo esta línea y aquí tengo los números enteros. Estos son puntos aislados, 1, 2, 3, ahí sucesivamente. Son valores aislados. Puedo agregarle también los negativos, ¿verdad? Y ahí tengo puntos que están totalmente aislados uno de otro. Entonces, casi siempre hablamos de que cuando son variables cuantitativas discretas, casi siempre son con números enteros. Pero puede ser, el mismo texto habla de un ejemplo de la mantequilla que se mide en octavos, si no me equivoco, o en cuartos. Usted puede medir en cuartos, digamos, 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4. Estos también son puntos aislados. Aunque no sean números enteros, representan solo estos valores y van a ir intercalados. Ahora, cuando hablamos de una variable cuantitativa continua, es porque va a tomar valores de cualquier lugar del intervalo. Entonces, cuando sea continua, podrá tomar valores por aquí, por acá, en cualquier lugar donde yo los quiera escoger. O sea, puede tomar valores uno dentro de otro. Bueno, recapitulo para que no se haga tanto enredo. Discreto, cuando son valores aislados en un intervalo, usualmente cuando son números enteros. Ejemplo, la edad en años cumplidos. Usted solo diría 1, 2, 3, 4, 5, porque son números exactos y enteros. Pero si yo les pido la estatura en metros, puede ser 1,71, 1,72 o 1,725 o tantas posibilidades que lo harían continuo. Okay, vamos a ver aquí también otros ejemplos para que lo visualicemos. Vean, el peso puede ser continuo o debe ser continuo porque los valores que obtengo pueden estar uno dentro de otro. Yo puedo, como les dije, yo puedo pesar 80, otro compañero puede pesar 80,1, pero alguien puede pesar
un valor entre ellos. La edad en años cumplidos es discreta, son números enteros exactos. Si hablamos de la edad real, ahí sí estamos hablando de que es continua. Yo tendría que decir cuántos años, cuántos meses, cuántos días, cuántos minutos, cuántos segundos. Y alguien puede tener los mismos años, los mismos meses, los mismos días, pero va a variar en los segundos, aunque sea una milésima. Hay demasiadas posibilidades. Entonces es continua. En el estado civil estamos hablando que esto es cualitativo porque es casado, soltero, unión de hecho, hay un montón de posibilidades. Y en lugar de nacimiento, podemos hablar de que también es cualitativo, si nací en San José, Punta Arenas, Guanacaste, o en algún lugar específicamente. Una observación muy importante, el número de cédula carece de sentido para un análisis, puesto que todos los valores son distintos. Nadie tiene un número de cédula igual a otro, a no ser de que alguien le haya gemeliado su cédula, y eso ya es un delito, ¿verdad? Todos tenemos números de cédula distintos, por lo cual no se considera una variable, no me aporta en nada. Me podría aportar el número con el que se denota la provincia en la que usted nació, pero para eso es mejor nada más consultarle a la persona en qué provincia nació, ¿verdad? Entonces no carece de sentido. Ya tenemos una duda. Vamos a escuchar a Cindy. Profe, gracias. En respecto a la edad real, cuando usted menciona que es cuantitativa continua, significa que, digamos, yo puedo tener 30 años y 5 meses. ¿A eso se refiere o solamente los 30 años? Es que esa parte no la entendí. Si le hablo de edad en años cumplidos, usted solo me va a decir 30 años. Ajá. Ok, entonces nunca me va a decir que 30,1 años, ¿verdad? Es imposible, usted me va a decir 30. Pero si usted me da la edad real, usted me tendría que dar los años, le agrega, digamos que decimales, pongámoslo así, que serían los meses, después días, minutos y siquiera hasta segundos. Entonces son valores sumamente exactos y llevan demasiada posibilidad. Entonces a eso le llamamos continuo. Si usted pusiera la edad ahí en decimales, sería como 30,125 o algo así. Ok, entonces ahí sería la diferencia con la otra que dice edad en años cumplidos. Ajá. Es que me entró como la duda de cuantitativa discreta con cuantitativa continua. Ok, para que le quede sumamente claro, entonces cuando yo se lo pido en años cumplidos, va a ser discreto porque usted solo me da un número exacto, 20, Ajá. 30, y en edad real va a ser continua porque usted, aparte de darme el número exacto de 30, me está dando otros valores que les podemos considerar como decimales. Me va a decir 30 con tantos meses, tantos días, meses, segundos, lo que sea, y eso va a generar que esos valores sean decimales, por decirlo así. Ok, excelente, muchas gracias. Con gusto. Ok, entonces ahí estamos con los ejemplos de variables. Vamos a hablar de las dos corrientes de la estadística. Las dos corrientes de la estadística son la estadística descriptiva y la inferencial. Nosotros usualmente trabajamos solamente esta parte. Si ustedes en algún momento han hecho alguna investigación, ya sea para tesis o en un trabajo donde les pongan una investigación, hacemos solamente la parte descriptiva. Dice que en esta parte se trabaja en la descripción del conjunto de datos observados, o sea, de la muestra. Estamos hablando de la muestra. Solo describimos la muestra. Como se trabaja con el conjunto observado, con la muestra, no se va más allá, se trabaja mucho con cuadros, gráficos, se calculan promedios, porcentajes y medidas de variabilidad. O sea, se hace todo proceso de tabulación y graficación y todo bien bonito. Esta es la parte que llamamos descriptiva. La parte inferencial, la cual creo que ninguno de ustedes todavía la ha aplicado, la parte inferencial tiene que ver con generalizar lo obtenido en la muestra y pasarlo a la población. Dice que se trabaja en una conclusión, en conclusiones e inferencias para un grupo mayor que el observado, o sea, para la población. Estamos hablando que para la población
se trabaja en inferir y generalizar lo obtenido en un subconjunto, o sea, en la muestra, a todo el conjunto existente. Los cuadros, gráficos y promedios y porcentajes y medidas de variabilidad no son relevantes. En realidad, aquí lo que hacemos es una medición, y no lo agregué, pero agreguémoslo acá, una medición del error. Entonces, no sé si ustedes han visto más que todo las investigaciones que tienen que ver con política, donde se nos dice a veces que hay un error del 3% en la investigación. Entonces va ganando tal candidato, pero dice que con un error del 3%, con un error del 2%. Eso significa que se hizo la parte descriptiva, ¿verdad? Haciendo llamadas, clasificando esa información, haciendo hasta gráficos, haciendo cuadros y todo eso, pero después se hace un proceso con fórmulas para descubrir cuál es el error, y si el error es suficientemente grande, tengo que devolverme a hacer la parte descriptiva. Si no es muy grande, yo puedo hacer una generalización, generalizar lo obtenido a la población, eso sí, indicando con un cierto error, con un margen de error. Entonces es como un proceso, la inferencial es un proceso para descubrir qué error hay y si hay que devolverse a la parte descriptiva, si hay que volverla a repetir y si podemos generalizarlo a la población. Vamos a verlo con un ejemplo. Veamos el ejemplo del investigador de la UNED con sus grupos que desea hacer la investigación del rendimiento académico en la sede de Palmares en el primer cuatrimestre del 2019. La parte descriptiva, ya le vamos a ver la palabra Cintia. La parte descriptiva dice que para ello el investigador toma una muestra de 300, recolecta los datos y realiza todo el proceso de tabular, graficar y análisis de resultados y se obtiene los resultados referentes a la muestra. ¿Okay? Solo resultados de la muestra. ¿Okay? Aquí hicimos la parte descriptiva. ¿Okay? Para pasar a la parte inferencial, dice que para esta parte el investigador realiza un análisis del error. O sea, trata de analizar el error. Esto es clave. Analiza el error obtenido al escoger la muestra, que pueden haber sesgos, ¿verdad? Y luego hace un proceso estadístico para generalizar lo obtenido a la población. Lo obtenido a la población, generalizar a la población lo obtenido en la muestra. Okay, aquí es un proceso de análisis con fórmulas estadísticas para ver qué tanto hay de error. Vamos a hablar ahora sí del capítulo 2, que tiene que ver con las fuentes y con las técnicas de recolección. Puede que busquemos información y los datos ya existan. Genial. Si los datos alguien o una entidad ya los recolectó, genial. Pero puede ser que no. Entonces ahorita vamos a ver qué pasa en ese caso. Si existen los datos, pueden ser de fuentes primarias, entidades o personas que se han encargado de recolectar la información que necesitamos. En Costa Rica hablamos de que los que recolectan información serían el INEC, el MEP, la Caja, entre otras, ¿verdad? Que son entidades que usualmente hacen investigación y recaudan la información. También las universidades, ¿verdad? Las universidades públicas. Son ejemplos. Los que estudian bibliotecología dirían que son fuentes de primera mano. Bueno, el texto nos habla que son fuentes primarias. Esas son las fuentes que estamos hablando en este caso. Y también estamos hablando o hablaríamos de fuentes secundarias, que son entidades o personas que ya tomaron esa información de una fuente primaria, lo que sería como fuentes de segunda mano, también para los de bibliotecología. O sea, son sinónimos, nada más, ¿verdad? Entonces, estamos hablando a nivel país, como del estado de la nación o el estado de la educación, son informes que se generan, pero que los datos en realidad son tomados tanto del INEC como del MEP, como de la Caja.
o de alguna universidad. Si los datos no existen, ya que nadie los ha recolectado, entonces no nos queda más que ir a recolectarlos. Y hay técnicas para eso. Puede ser un experimento. Si es algo más científico, puedo hacer un experimento acerca de cierta situación. Si soy un físico, yo tal vez traería un péndulo y me pongo a hacer un experimento de anotar varias repeticiones sobre lo que estoy haciendo. O incluso puede ser un biólogo, ¿verdad? Haciendo un experimento de escogencia en cuanto a las plantas o algún tipo de eso. Puede ser observación, puede ser mediante una observación, ¿verdad? Yo voy, observo, esto es más que todo del lado psicológico, ¿verdad? Voy, observo un grupo controlado, veo las características y de ahí puedo hacer anotaciones sin tener que personas que me den su opinión o que me expresen lo que sienten, puedo inferirlo. Puede ser una entrevista, ya sea cara a cara o por teléfono. Puede ser una encuesta autoadministrada a personas o grupos. Eso de que voy a un aula de un colegio y le digo, bueno, pásenme en esta encuesta, llénenla con toda sinceridad, o incluso voy al parque y hago la encuesta a algunas personas. Bueno, en este momento está un poco difícil, ¿verdad? Por lo de la pandemia, pero es una opción las encuestas. Puede ser por registro, o sea que ya exista, nada más vaya al registro de la propiedad, al registro civil o algún registro y pida esa información, nada más tendría que empezar a pedirle clasificarla, o puede ser un envío o devolución de cuestionarios por correo o por internet, que ese es muy común, ¿verdad? Solo que tiene la falencia de que si usted no le avisa a tal persona que le va a hacer el cuestionario, lo vio y le pasó por alto. Uno se da cuenta de eso porque a ustedes les mandan un cuestionario para calificar al profesor y muchas veces no se hacen, no lo hacen. O a veces a usted, no sé si le ha pasado, que le envían y por favor ayúdeme con este cuestionario y como está ahí en el correo, usted dice, bueno, ya casi lo hago, después le llegaron un montón de correos y ya no lo vio más, se le olvidó. Entonces, esa es la falencia, pero de practicidad es muy práctico porque incluso le grafica, si lo hace con Google Forms o con Microsoft Forms, le grafica los resultados, le ayuda un montón para obtener la información o para recolectarla bien. Ok, vamos a ver, nada más mencionar las fases de una investigación. Siempre lo primero es definir un problema, esto nada más es que el libro lo menciona porque en realidad la estadística es el motor o el que me ayuda a hacer este proceso de investigaciones. Definir un problema, establecer los propósitos o los objetivos, elaborar un plan de trabajo, siempre es importante hacerlo con un plan de trabajo, construcción de un cuestionario, ¿verdad? O el cuestionario para la entrevista o para una encuesta autoadministrada, ¿verdad? Diseñar y seleccionar la muestra, que es muy importante, o si lo puede hacer a toda la población, genial. Preparación y ejecución del plan del trabajo de campo, elaboración de un plan de análisis, ya recolectada la información, tengo que ver cómo la voy a analizar, a elaborar un plan de eso, procesamiento de la información, análisis e interpretación de los datos y preparar un informe. Siempre en una investigación formal se prepara un informe de lo obtenido realmente en la investigación. Esto nada más para mencionárselos en este caso. Con eso acabamos con este capítulo. Este capítulo era nada más acerca de las fuentes y datos para recolectarlos. Vamos a hablar del cuestionario. Este es un poquito más complejo por el tipo de preguntas que puedo elaborar y porque no somos expertos en español o en gramática, no somos filólogos, entonces a veces nos cuesta esta parte. ¿Qué es lo que se desea? Se desea de un cuestionario. Lo que se desea es traducir las necesidades de la investigación a preguntas adecuadamente formuladas que permitan la obtención de las respuestas válidas y confiables, las cuales suministren los datos requeridos para cumplir los objetivos de la encuesta. O sea, yo tengo los objetivos, pero lo voy a traducir a preguntas tan bien hechas que cuando las haga
la unidad estadística o la persona a la que voy a investigar, o bueno, puede ser tanto personas, objetos o animales incluso, pero en este caso en educación serían las personas que vamos a investigar, nos revelen las respuestas que nos van a ayudar a, poder analizar bien la información. Con preguntas mal formuladas voy a obtener tantas respuestas que después me puedo volver hasta loco, o tal vez haya ambigüedad y no me comprendan. También el cuestionario puede ser una guía para entrevista y ayudar al entrevistador a tener eso para motivar, a tenerlo tal vez en una tablita o en una hoja para motivar al sujeto a que participe con interés y seriedad y que comunique la información requerida con seriedad y exactitud dentro de un ambiente de confianza y tranquilidad. El cuestionario va a ser como una guía para que el entrevistador la tenga ahí, vaya apuntando y vaya guiándose para hacer las preguntas, y que le da formalidad, ¿verdad? Que no es nada más una persona ahí que pregunta y no apunta nada. Y facilitar, por medio de un diseño apropiado, ciertos recursos formales, el correcto registro de las respuestas y la etapa siguiente, codificación y procesamiento de los datos. O sea, me va a facilitar si las adecuo bien, si les pongo una codificación, un número. Por ejemplo, hago una pregunta de si ha asistido a todas las tutorías de un curso, me responde sí o no. Entonces, así le pongo 1, a no le pongo 2, y a la hora de registrar las respuestas no uso sí ni no, sino 1 y 2. Eso es codificarlo. Y después, para procesar los datos, se me hace más fácil contabilizar los unos y contabilizar los dos, que un sí o un no o un tal vez. Entonces, esa es la parte de codificación que me ayuda después para el procesamiento de los datos. Hablando un poco de las preguntas, existen preguntas abiertas y cerradas. Las cerradas existen dos tipos: las dicotómicas, que tienen que ver con dos posibilidades, como esa pregunta que les dije, que es de sí o no, o si lo ha hecho o no lo ha hecho, o que escoja de dos opciones. O también hay de opciones múltiples, ¿verdad? Son cerradas porque les doy las opciones y tiene varias opciones. Puede ser de opción múltiple y respuesta única, o de opción múltiple y respuesta múltiple también. Y preguntas abiertas hay simples, donde yo lo que pregunto es algo sencillo, simple. Y las típicas, donde yo pregunto una explicación y un porqué, y entonces la persona se desata a darme toda una explicación y un montón de renglones de la explicación. Y hay abiertas de registro cerrado, o sea que es una pregunta abierta, pero para limitar un poco el asunto le ponemos opciones. Y hay preguntas semiabiertas. Ahorita vamos a ver ejemplos de cada una de ellas. También los tipos de preguntas se dan según la información que se indaga. De hechos, es si usted ha hecho tal cosa o no. De acciones o conductas, ¿qué haría usted ante tal situación? ¿Verdad? De intención, por ejemplo, ¿por quién votaría usted si hoy fueran las elecciones? De opinión, bueno, de cualquier tema, yo puedo lanzar la opinión suya y usted me puede dar toda su opinión, ¿verdad? Y de actitudes es un poco más de moralidad, como si les hablara ahora una encuesta sobre el aborto, la eutanasia, o algún tema así que llamamos escabroso, que tenga que ver con moralidad o con creencias y actitudes suyas. Vamos a ver ejemplos de preguntas. Esta pregunta, primera: ¿posee teléfono fijo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Yo marcaría, digamos que yo la estoy respondiendo, yo marcaría que no, no tengo teléfono fijo. Y ahora todo es puro celular, ¿verdad? Ok, vámonos a otra pregunta. Bueno, esta es dicotómica, de dos opciones, por aquello. Hablando del sistema educativo costarricense, ¿considera usted que es excelente, bueno, regular? Aquí me faltó una comita. Regular, malo o deficiente. Entonces, me ponen las opciones. Yo tengo que escoger cuál
¿cuál es mi opinión acerca del sistema educativo costarricense? Me dan 5 opciones y yo escogería, bueno, no me quiero comprometer a responder esta, no la voy a responder. La vamos a dejar ahí. Pero sí es importante destacarles lo siguiente. Estas opciones, cuando estoy haciendo un tipo de pregunta de este tipo, tienen que ser una cantidad impar. ¿Por qué? Porque tiene que haber un valor neutral, aquí es el regular, tiene que haber la misma cantidad de valores negativos y la misma cantidad de valores positivos. Los positivos serían excelente y bueno, y las negativas serían malo y deficiente. Tiene que ser una cantidad impar, tener un valor neutral, en este caso irregular, y la misma cantidad de valores o respuestas positivas y negativas. Si yo le elimino deficiente, esta pregunta está manipulable. ¿Por qué? Porque me va a tender a que la gente vaya a responder más al lado positivo. En este caso, ¿verdad? Y si no le pongo el valor regular, estaría descartando a las personas que no piensan que sea malo ni bueno. Entonces hay que darles esa opción de regular, ¿verdad? En este caso. Aquí estaríamos hablando de una pregunta de opción múltiple, pero respuesta única. Como les dije, hay de opción múltiple y respuesta múltiple. Por ejemplo, si les preguntara cuáles deportes practican, puedo poner una lista de deportes y pueden marcarme varios deportes. Esa sería de opción múltiple y respuesta múltiple. Vamos a preguntas abiertas. Mencione una razón por la que cree que a los estudiantes de secundaria les cuesta la materia de matemáticas. Entonces, pone aquí una razón. Esta es una pregunta simple, porque solo le pido una razón. No le pido que me la explique, nada más apuntaría por qué cree que a los estudiantes de secundaria les cuesta la matemática. Yo pondría, y esta sí la voy a responder, por un condicionamiento social. Cuando usted empieza a entrar al colegio, le van diciendo que la matemática es difícil. Entonces ya lo están preparando. Esa es mi opinión, ¿verdad? Condicionamiento social. Esa sería mi respuesta. Tal vez otro respondería que porque algunos profesores no explican muy bien o por algunas otras razones, ¿verdad? Pero no hay una explicación. Es una pregunta abierta simple. Ahora vean esta otra. ¿Por cuáles razones cuál o cuáles razones le guiaron a escoger la carrera universitaria que estudió? Entonces, esa es una pregunta similar a esta que acabo de hacer. ¿Tiene algo diferente? No, podría escribir en los renglones, darle renglones y que me escriba las razones, pero también le puedo limitar a que me escriba o que me marque las razones que yo ya previamente analicé que son las que usualmente escogen, dejando obviamente las otras como una posibilidad. Entonces la estoy convirtiendo en una pregunta abierta y de registro cerrado. ¿Por qué? Porque así y colocándole las líneas es una pregunta abierta. Le pido razones y puede escribírmelas. La estoy cerrando al delimitarle opciones. Eso sí, yo tengo que saber que existen todas estas posibilidades, ¿verdad? Gusto propio, presión familiar, no pude ingresar a la carrera que deseaba, el salario a percibir, factor económico, influencia de amigos, segunda opción, y darle la opción de otras, ¿verdad? En mi caso, aunque ustedes no lo crean, yo escogí esto por gusto propio. Me encantaba la matemática en el colegio. Ok, veamos ahora esta pregunta. Considerando la situación económica del país, ¿cree usted que en un futuro el sistema de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social tenga la solvencia para subsistir? ¿Por qué? Esta es una pregunta
abierta típica. Ya le pido un porqué y una explicación y las razones. Ahora vean esta otra. Cuando usted va de compras, el criterio de compra de cierto artículo es por marca, porque siempre lo ha utilizado, por el precio o cuál. Ok. Como les dije, la primera es típica. Y la segunda es una pregunta cerrada. Pero le doy la opción de que me especifique cuál es esa otra razón. Aquí debería haberle puesto una línea. Entonces es cerrada, pero le dejo la opción de que me escriba otras razones. A esto le llamamos una pregunta semiabierta. Se nos puede confundir la pregunta abierta del registro cerrado con esta. Nada más recuerden que en la opción otras, en la abierta de registro cerrado, no le dejo que me ponga cuáles son las otras. En la semiabierta sí le debo dejar espacio para que me ponga esas otras opciones. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda por acá? Recuerden que pueden levantar la mano. Ok, parece que se va entendiendo. También existen preguntas de filtro. ¿Ha tenido que repetir algún curso? Si responde no, pase a la pregunta 4. Entonces vean esto. Aquí tenemos 3 preguntas. 2 preguntas más que son para los que respondieron sí. Digamos que sí perdí un curso. Entonces voy a la pregunta 2. ¿Por cuáles razones tuvo que repetir él o los cursos en cuestión? Mencione 2 razones. Entonces escribo razones. ¿Lo dejé botado o lo dejé por cuestión familiar? O puede ser porque me costó mucho. Me costó mucho y por cuestión familiar, digamos. Otra pregunta, para el que respondió sí, ¿cree usted que haber perdido él o los cursos le ayudaron en alguna medida a aprender más sobre la materia en cuestión? ¿Por qué? Y ahí explico el por qué. Pero ya el que respondió no, me va a pasar a la pregunta 4. En general, respecto a las tutorías de los cursos de la UNED, ¿usted se siente? Bueno, aquí me salió un poquito cortada porque seguro al pasarlo a la tablet se me modificó un poco. Pero digamos que la pregunta habla acerca de cuál es el gusto o la satisfacción por las tutorías. Esa sí la puede responder la persona que respondió no. Entonces, la pregunta de filtro, entonces, es esta, la que me guía a que ciertas personas me respondan unas, y si respondieron, por ejemplo, en este caso no, tiene que pasar a otras preguntas, o pasar a tal pregunta. Esta es la pregunta de filtro. Ok. Ya con eso podemos hablar detalles acerca de la construcción de un cuestionario. Ahora, es muy importante el orden de las preguntas. Siempre las preguntas más facilitas van al inicio y las más complejas, donde tienen que darme más explicaciones o sean más elaboradas, van al final. Y siempre empezar con preguntas de calentamiento, ¿verdad? Preguntas que a veces no son ni el tema. Que si es necesario, pueda utilizar preguntas de filtro. El número de preguntas y la duración es sumamente importante. No sé si les ha pasado que han llenado un cuestionario que dura tanto que usted ya al final no responde con sinceridad, nada más marca y marca lo que se vea bonito. Y eso no es lo correcto porque así no van a haber preguntas o respuestas sinceras. Entonces no puede tener una duración muy extensa ni muchas preguntas. Ahora, si es una investigación que requiere muchas preguntas, mejor hacemos el cuestionario en módulos. Un día pedimos a un grupo que nos ayude, al otro día al mismo grupo, y modulamos que sean 2 o 3 cuestionarios para que no sea uno solo y al final las respuestas no sean las correctas. Tienen que tener cuidado, o tenemos que tener cuidado con preguntas mal formuladas, tener ambigüedad,
una doble negación. Por ejemplo, usted no ha viajado nunca a tal lugar. O sea, ahí hay un problema al decir no y decir nunca. Hay una doble negación. Mejor redactar en positivo. Siempre es importante tener cuidado con repetir preguntas, como por decirlo así, duplicarlas. Entonces, mejor leo bien y puedo visualizar que tal vez 2 preguntas se pueden hacer en una sola. Y los errores, ¿verdad? De ortografía y de ese tipo. Tienen que haber siempre instrucciones tanto para el encuestado como para el entrevistador que va a realizar el que va a realizar la entrevista. Instrucciones claras, sin marcar con X. Y muy importante, la prueba del cuestionario. La prueba del cuestionario significa que yo voy a poner a prueba ese cuestionario antes de llevarlo a la práctica. No me voy a ir de una vez a aplicarlo. Primero, tal vez al vecino, al amigo, al primo, le pido que me lo responda, a ver si lo entiende. Y tal vez a un experto, un filólogo o alguien de español que me pueda ayudar y me pueda dar recomendaciones. No me puedo ir así porque puede que uno a veces piensa que redactó correctamente una pregunta y tal vez no tiene ni mucho sentido. Tal vez la persona experta nos diga, no, aquí hay este error, o aquí hay este otro error, o incluso veamos que la persona que no tiene nada que ver con el tema nos diga que no comprende o no entiende la pregunta porque no está bien redactada, ¿verdad? Eso puede suceder. Y muy importante por acá, mencionar en algunos problemas de redacción, es muy importante mencionarles, tener cuidado con tecnicismos. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes por estrategias didácticas, probablemente la mayoría, como estamos en el charco de educación, sepa que es estrategias didácticas o pedagógicas. Pero si yo le pregunto a un estudiante sobre estrategias pedagógicas, el estudiante no me va a entender. Entonces, tener cuidado con esos tecnicismos. Tratar de redactarlo o bajarlo un poco a la población a la que le estoy haciendo la entrevista o el cuestionario. Siempre con mucho cuidado, ¿verdad? Muy importante ya para procesar los datos, revisar muy bien los cuestionarios. Si alguna persona no respondió algo, ojalá poder revisarlo de una vez antes de llegar ya a la casa y ver que hay un montón de respuestas en blanco, hacer una revisión de los cuestionarios y tenemos que decirle, me le faltó tal pregunta. Mejor hacerlo de una vez que después generar problemas en cuanto a esa pregunta. La codificación, como les dije, de asignarle un número a cada pregunta para después recolectar y a cada respuesta para recolectar la información más fácil. Y la digitación y captura de los datos, que eso podría ser directa en el momento. Ustedes digitan los datos de una sola vez, ¿verdad? En el momento, en un disco duro, o mediante un entrevistador, ¿verdad? Que va anotándolo. O utilizando una lectora óptica, que en este caso es muy poco utilizado, tal vez solo por el INEC, que el entrevistador va rellenando bolitas o hace un cuestionario rellenando bolitas y la lectora óptica tira toda la información una vez que ponemos a que lea la hojita. Puede ser que tabulemos los datos normalmente, en este caso, y esto sería lo relevante o lo más importante respecto al cuestionario. Si hay dudas, me levanto la mano, voy a dar unos segundos por aquello de que haya alguna duda. Si ocupan que me devuelva, me devuelvo y hacemos alguna anotación sobre alguna de las partes. Ok. Por ahí al inicio de la información al que se involucró a la clase antes de las 6:30, vio que les pedí una calculadora. Si tienen a mano por ahí una calculadora, genial, vamos a hacer algunos cálculos. Ojalá una calculadora científica. Vamos a ver números relativos. Del libro
era nada más estudiar el 4.1 y 4.2. No era todo el capítulo 4. Solo el 4.1 y 4.2. Dice que en ciertas situaciones, cuando se analiza la información y se hacen comparaciones o se toman decisiones, las cifras absolutas pueden ser insuficientes, los valores obtenidos absolutos, pero en otras situaciones el número absoluto no basta y se hace necesario compararlo con otra cifra o relacionarlo con el universo del cual proviene. A estas comparaciones las llamamos números relativos. Primera de los números relativos se llaman las razones. Dice que es la relación entre dos números o dos valores, A y B, y se puede denotar o escribir de dos formas. A2.b o A/B, que significa que divido A por B. Y eso indica cuántas veces, esto es importantísimo, cuántas veces cabe B en A. Ok, divido A entre B. Es la razón entre dos números, la división entre esos dos valores. Y la proporción es una razón que relaciona un número con su universo. Cuando digo universo estoy hablando del total. Estamos hablando del total. Es decir, si el universo consta de A, B y C, esos son números, entonces la proporción de B es B, véanlo acá, eso es B dividido entre el total. B dividido entre el total. Y el porcentaje, que usualmente se usa para una razón, no tanto para una proporción, es multiplicar por 100 la razón. Puede ser la proporción, pero no tiene tanto sentido. Vamos a multiplicar por 100 la razón. Veámoslo con un ejemplo muy contextualizado, por decirlo así. Tenemos información aquí del COVID. Esto fue tomado de la página del Ministerio de Salud, pero eso fue de hace tiempos. Cuando eso habían apenas, imagínense, 3.130 casos confirmados. Aquí están 3.130, 151 activos, 2.280 nacionales y 850 extranjeros. Entonces, esos son los números absolutos, esos datos obtenidos. Vamos a ver razón, vamos a ver la razón entre las personas extranjeras respecto a las nacionales. Entonces, a eso le llamamos extranjero, nacional. Tomo la cantidad correspondiente a los extranjeros, lo pongo de primero, y la cantidad correspondiente a las nacionales de segundo, y lo hago como una división, véanlo aquí, como una fracción. Si lo pueden ver por acá, eso es una fracción. 850 dividido entre 2280, lo metemos a la calculadora y ella nos lo simplifica. Ella en realidad lo que nos da, lo que nos hace es que nos cancela un 0, pero en este caso, ¿verdad? No es general. Y nos queda 85 sobre 228. Si lo metemos en la calculadora, nos da eso. Cualquier cosita, yo después les voy a hacer tal vez un pequeño video, o al final lo podemos ver, de cómo introducir esto en la calculadora. Ok, ¿qué significado tiene eso? Eso significa que por cada 228 nacionales hay 85 extranjeros. Eso sería contagiados, ¿verdad? A esta fecha. Contagiados. Después, si quiero una proporción de los extranjeros, entonces es los extranjeros entre el total. El total de casos está acá, ¿verdad? Son 3.130. Entonces es 850 entre 3.130. La misma idea, la calculadora les cancela el 0 y al final nos da 85 entre 313.
Eso significa que porque 85 de cada 313 personas infectadas son extranjeros. Si tomo este valor y lo multiplico por 100, véanlo acá, me da aproximadamente un 27%. Antes les dije que eran las razones las que íbamos a multiplicar por 100. Perdón, me equivoqué. Son las proporciones. Son las que tienen sentido de multiplicar por 100 para sacar el porcentaje. Ok, esta parte es sumamente relevante. No sé si me expliqué y si hay dudas, por favor, me lo indican para retomarlo. Va un poco lenta la diapositiva. Ok, parece que vamos bien. Ok, con esto, Profe, básicamente, sí, disculpe, no sé si estoy en lo correcto, si no me corrige. Entonces, en las proporciones siempre eh, tiene que darme, también tengo que sacar el porcentaje, o no es necesario. no es necesario. Ok, Puedo adicionar un porcentaje, como para ok. que sea un poquito más entendible. Y Puedo darle en si proporción. adiciono el porcentaje, tengo que entender que siempre me tiene que dar en porcentaje la, la división que tengo por 100, digamos. Siempre Sí, tiene que dar en porcentaje. sí, lo pongo en porcentaje. Que también, Ok. como viene al final, indica que habrán 27 personas extranjeras infectadas por cada 100. Eso Ujú. nada más me lo transforma a una escala de 0 a 100, por decirlo así. Ok, está bien, gracias. Ok, nada más sería lo que le pidan, digamos que estamos haciendo un examen, entonces le piden una proporción o un porcentaje, usted lo realiza, ¿verdad? Nada más sabe que el porcentaje es multiplicar por 100 la proporción. Muy bien, bueno, esto sería este tema y con eso, no sé si hay alguna duda de algún tema en general de los capítulos del 1 al 4. Tal vez hay algún tema que no toqué. Recuerden que no da tiempo para ver todo el libro, ¿verdad? Solo trato de dar lo más relevante. Eso significa que también no significa que también haya que ahondar un poco. Muy importante hacer las evaluaciones de la unidad de estudio, ¿verdad? Del libro. Cada capítulo tiene unas preguntas y tiene hasta las respuestas. Háganlas. Es muy importante que practiquen con eso. ¿Alguna duda? Ok. Profe, si tal vez Sí. me explica un poquitito, otra vez así como rápido, lo de las preguntas. Estaban las de registro y abiertas eran, que las de registro siempre, la diferencia entre una u otra era que tenía que, la de registro siempre lleva esta parte que da para que la persona escriba, digamos, otras, que ponga qué otras condiciones o por qué otra situación no Ok. hizo, si hizo tal cosa. Ok, usted está hablando de las preguntas, la diferencia entre semiabierta Ajá. Y de registro, y es así. cerrada, abierta de registro cerrado. Exactamente, por Abierta de registro cerrado. Ok, esto en realidad es una pregunta abierta. Nada más que yo le voy a colocar opciones. Es una pregunta abierta que le coloco las opciones. Pero para colocar esas opciones yo tengo que estar seguro de que le estoy colocando casi todas las posibilidades. Y de no ser así, le voy a colocar otras, pero solo la puede marcar. Entonces, en la pregunta semiabierta, en realidad es una pregunta cerrada, es cerrada, pero le doy la opción de poner otras y que lo escriba.
No sé si así lo comprende mejor o le tengo que dar un ejemplo. No sé si me explico. Usted me dice, Cintia. Sí, profe, ahora sí, sí lo entendí, está bien. Perfecto. Okay. Yo soy de marcar, entonces marqué lo más relevante. Dice que se entrega en la plataforma Moodle de manera individual y en PDF, ¿verdad? Por ahora, no nos han puesto una fecha, ¿verdad? No nos han dado una fecha para esto. Ahí nos asignarán fecha. Luego nos dan la fecha. Pero vean lo relevante, esto es súper importante. Es individual y en PDF. Si la hacen en Word, pásenlo a PDF, por favor. Deben usar un procesador de texto, no se puede hacer a mano. Después, los gráficos deben realizarse con un software, ya sea en una hoja de Excel o el mismo Word o algunos otros programas. Yo sé que tal vez no todos manejan eso, igual yo con mucho gusto voy a elaborarles videos de cómo realizar los gráficos. Si es necesario, lo hacemos, pero no se puede hacer uno en papel, tomarle una foto y anexarlo al trabajo, ¿verdad? Bueno, aquí nos dan una fecha, pero no nos ha habilitado el espacio, ¿verdad? Dice que es el domingo 15 de noviembre a las 7 p.m., pero no se ha habilitado el espacio. No tengan miedo, no piensen que es que no les va a salir. Ya cuando llegue la fecha, se va a habilitar un espacio donde ya pueden ir subiendo las tareas, ¿verdad? Los ejercicios que así lo requieran deben justificarse con sus respectivos procedimientos matemáticos. Esto es importante. El curso, vean esto, el curso no evalúa respuestas generadas por fórmulas de hojas de cálculo u otro software. Hay gente que se maneja Excel al dedillo y hace procedimientos en Excel, pero en realidad necesitamos hacer los procedimientos estadísticos, las fórmulas y aplicarlas como debe ser. Ahora, para eso van a tener que aprender a editar texto matemático en Word. Y eso significa que también por ahí yo les voy a hacer un video. Todo eso se lo subo a Educau y probablemente al equipo de Teams de cómo hacer o editar textos matemáticos en Word. Dice que la tarea tiene un valor de 20%. Y aquí viene el desglose de los dos ejercicios que se hacen. Uno vale 16 puntos, el primero, y el otro vale 19, para un total de 35 puntos. Ok, el primero va a ser realizar un mapa conceptual. Esto también es nuevo para mí, ya yo lo investigué. Que ese mapa conceptual, por acá vienen unas lecturas recomendadas. Es bueno que las hagan, porfa. Son estas, que están aquí abajo. Ahí abajo. Ok, dice que el mapa conceptual debe realizar con un software, se exporta como una imagen y se incluye en el documento PDF. No debe adjuntarlo aparte, no puede ser el PDF del solucionario de la tarea más el otro documento. Eso es un poquito para que nos ayuden a los tutores a no tener tantos documentos. Es complejo revisar 80 trabajos o cosas así y tener varios documentos por ahí. Toda la tarea se entrega en un solo documento. Existen varios programas. Este es el que yo les recomiendo para los mapas conceptuales. Es el que he utilizado. CMaps Tools. Y hay otros, ahí menciona otros. Ahorita yo les voy a dar una guía básica de cómo usarlo. Y es muy importante que utilicen esta preguntilla como una pregunta generadora. ¿En qué consiste
la estadística y cuáles son sus conceptos básicos. Aquí vienen todos los conceptos básicos que deben de incluir: estadística, unidad de estudio, característica, observación, población finita, población infinita, que por cierto eso no se los mencioné. Ya casi hago la acotación de eso. Y ahí vienen un montón de otros conceptos que ustedes tienen que incluirlos en un mapa conceptual. No sé si hay alguna duda. Ya casi les voy a decir cómo se puede elaborar uno. Les voy a presentar pantalla en la compu para explicarles cómo más o menos es que se ve ese programa. ¿Alguna duda de alguna otra situación de la misma tarea? De esta parte del mapa conceptual. ¿O quedó claro? ¿Ok? Igual cualquier cosa me interrumpen y yo les puedo explicar. Ah, bueno, les iba a hablar de la población finita o infinita. ¿Cuándo hablamos de que una población es infinita? En realidad la palabra infinita es que no tiene fin, ¿verdad? Ya casi le doy la palabra a Mariela. No existe una población infinita como tal, pero las poblaciones que son sumamente grandes y complejas de investigar se les va a considerar infinitas, como si yo dijera que voy a hacer un análisis de la población de China. Sí, no es infinito, pero son 1.300, 1.400 millones de habitantes, la voy a considerar como infinita. O si estoy hablando de una población durante mucho tiempo, por ejemplo, todos los estudiantes que hayan pasado por la UNED, para mí sería una población infinita porque son muchísimos. Sería muy difícil de recaudar la información porque algunos tal vez estén muertos, otros no estén en el país. Entonces, por estas características la voy a considerar infinita. Ahora, voy a considerarla finita si es una población considerable y manejable que yo pudiera conseguir. Por ejemplo, los estudiantes de la UNED, de la sede de Palmares, en este año, en el 2020. Ahora sí, Mariela. Mariela, yo creo que si está intentando hablar no ha activado el audio por aquello. Sí, creo que ahora sí. Sí, escucho. Sí, con respecto al mapa, Sí. ¿tengo que usar únicamente esos programas que se mencionan ahí o lo puedo hacer directamente en Word? Bueno, la guía no nos dice que tiene que ser específicamente en ese. Dice, existen varios programas que pueden realizar mapas conceptuales y ahí le da el ejemplo. No dice que tiene que hacerlos. Podría hacerlo en Word o en algún otro, pero sí bueno, ahora va a ver, si lo que yo le explico de cómo hacerlo en este CMap Tools no le convence, hágalo en Word. Pero creo que es muchísimo más fácil, gastaría menos tiempo, eso sí. Pero no es obligatorio. De acuerdo, muchas gracias. Un gusto. ¿Alguien más por ahí levantó la mano y después la bajó, se me arrepintió? Ok, nadie más. Ok, vamos a la otra parte. Bueno, aquí está la rúbrica. Ya les va a aparecer ahí que anda un poco lerdo la diapositiva. Esto a veces pasa con Teams. Que aquí viene una rúbrica de lo que va a ser evaluado. Siempre lean bien la rúbrica para que después no piensen que esto no se iba a evaluar así. Ahí vienen todos los detalles de cómo va a ser evaluado el mapa conceptual. Ok, para este ejercicio 2, ya hicimos básicamente algo muy similar. Nos dan una información, un caso. Aquí se nos explica todo un caso, ¿verdad? Toda esta parte es un caso, donde se nos da cierta información y a base de esa información, ¿verdad? Aquí obtenemos también algunos resultados de
de una posible investigación, probablemente. Con base en eso, yo voy a contestar las preguntas que están en la siguiente página. Vean que no es nada del otro mundo. Me piden la unidad de estudio. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Una variable cuantitativa, discreta, continua, dos variables cualitativas, una fuente de información que me hable el texto, y ahí abarca estas otras dos que dice que con base en la información, en los datos del núcleo familiar, vamos a realizar un gráfico circular, ¿verdad? Incluya título y fuente y debe utilizar solamente datos relativos. Aquí está sumamente especificado. Después, el 8 dice, con base en la información del índice de masa muscular, construya un cuadro estadístico que resuma los datos. Se van a tabular los datos. Esto lo vamos a ver en la próxima tutoría. Entonces, no se preocupen por cómo vamos a hacer con esto. Igual yo les voy a hacer como un breve video también por ahí para ver cómo se insertan los gráficos en Word utilizando la herramienta de Excel. Y después dice que construya un gráfico de barras comparativas. Esto es importante, barras comparativas por sexo, explicando la información del cuadro estadístico anterior, este que usted hizo acá. Eso sería, y aquí indica cuántos puntos vale cada cosa, ¿verdad? Cada elemento solicitado. Eso sería respecto a la segunda parte del ejercicio de la tarea. ¿Alguna otra duda, muchachos? Ok, ¿alguna duda en general de algo que tengan? Consulta. Voy a quitar la... Bueno, antes vamos a escuchar a Cindy. Díganos, Cindy. Hola, profe, perdón que sea tan insistente. No. Sobre los exámenes, digamos, el examen del domingo 25, ¿es teórico, práctico, un poquito de todo? ¿Cómo se va a desarrollar? Vean, para estos primeros capítulos es como un poco más teórico. Es bastante más teórico. Lo más son preguntillas como estas, ¿verdad? Ah, ok. Preguntillas como cuál es la unidad, cuál es la pregunta de investigación, las variables, cosas así. Pero lo demás sí es como un tanto más teórico, como te presentan una pregunta y que indique si es abierta de registro cerrado, o si es semiabierta o qué es. Por ejemplo, se me viene a la mente. Pero sí es un tanto más teórico. Ya los demás capítulos sí van a ser un poco más prácticos. Pero sí, este es un poco más teórico. Ok, gracias. Con gusto. Evelyn. Buenas, profesor, ¿me escucha? Claro, dígame. En el caso del mapa conceptual, donde me dice que se deben de incluir ¿todos esos conceptos se deben de explicar o, por ejemplo, yo puedo hacer algunos de esos solo mencionados? Más que todo es como bueno, la definición de un mapa conceptual vas a ver, tal vez ahí cuando revises, voy a devolverme un momento. Sí sería bueno que ustedes todos revisen estas revistas que están aquí como una referencia, porque ahí explica cuál es en realidad la forma que debe tener un mapa conceptual. El mapa conceptual no requiere tanta explicación, pero sí me va a ir casi que explicando con la forma en que la construyo, sí me va a ir explicando un poco las cosas. No tengo que explicar tanto, o sea, no es tampoco escribir todas las definiciones y todo ahí, sino que es como una guía para poder entenderlo en una forma de mapa. Ahorita al final voy a hacer uno, a ver si tal vez con eso usted me comprende un poco más. ¿Está bien? De acuerdo, profesor, muchas gracias. Un gusto. Jorleni.
Dígame, Jorleni, ¿cuál es su duda? Profe, el mapa conceptual, ¿me escucha? Claro, Ah, bueno, hay que hacer un mapa conceptual con los 2 capítulos o un mapa para cada capítulo. no, es solo un mapa que incluya todos estos elementos, véalos Ahí, ahí, estadística, ahí. unidad, ajá. Es solo uno, Ok, está bien. Gracias. con gusto. Ok, es este programa que ustedes pueden ver acá. Bueno, mi computadora es una Mac, entonces por eso la forma que lo presenta es así. Entonces yo abrí un mapa. Bueno, voy a decirle que me abra un nuevo mapa. Yo le doy aquí doble clic y me aparece la opción de definir un concepto. Digamos, voy a irme a definir algo ahí, COVID-19. Ya están cansados de escuchar tanto de eso, yo también, pero eso fue lo que se me ocurrió. Ok, yo diría que es una enfermedad infecciosa. No soy experto. Infecciosa, no sé si infecciosa va así. Espero que sí. Soy profesor de matemática y me cuesta un poco eso. Ok, de aquí me sale la opción que yo pueda tirar flechas para cada lado. Entonces podría decir, es una enfermedad infecciosa que tiene como síntomas, y aquí pongo los síntomas, y puedo desplegar todos los síntomas de esa enfermedad. Por aquí puedo jalar y decir, bueno, vamos a jalar un poquito más para acá. Se puede infectar mediante, y aquí puedo decir todas las formas por las que se puede realizar el proceso de infección de esa enfermedad. Puedo poner por acá otro que diga tal vez formas de prevenir. Un poquito más como explicado, las formas de prevenir son prevención, y aquí puedo extender y poner todas las formas de prevención. No sé si me doy a entender con la forma de crear un mapa. La idea es que ustedes vayan en sus mapas, cuando ya los van a construir, y vayan como entrelazando, definiendo estadísticas, tal cosa, bueno, estadística. Elementos básicos, entonces ponen unidad, población, y ahí lo van desglosando. Entonces, no tenemos que definir, hacer definiciones largas, pero sí entrelazar todos los elementos. No sé si